Oye vamos aquí, que me interesó mucho esta pregunta. Dice Cristian Sánchez, si tú no crees en el sábado como día de reposo, voy a explicar eso ahora, y el don de lenguas y la interpretación de lenguas no estamos en el mismo sentir. Hermano, con todo respeto, a mí no me importa estar en el mismo sentir contigo, sino obedecer la Biblia. Porque esto no es por sentir, esto es lo que dice la Biblia. Yo te voy a enseñar ahora por la Biblia todo eso que tú escribiste ahí. Ahora, yo quiero saber qué tan fiel tú eres a la Biblia, que después que yo te la enseñe, tú vas a creer. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan fiel son los cristianos de aquí en la Biblia. Dice aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué tan fiel son estos cristianos en la Biblia. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al desechar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Primer punto, el cristiano no tiene que circuncidarse como quieren los judaizantes de ahora, ni los judíos mesiánicos, porque hoy en día tú tienes circuncidado el corazón por Cristo. Eso es lo primero, te dice ahí. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Quiere decir que ya tú estás resucitado con Cristo. O sea, tu seguridad de salvación está ahí ya. No es de que tú te resucitaron y tú en un momento determinado para allá te muere otra vez en el sentido de que te va a perder. No. Si ya usted es un cristiano verdadero, usted va a mantenerse firme, y esa firmeza es la que determina que tú eres salvo, o determina tu salvación. Ok, dice aquí: y vosotros, estando muertos en los pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para los que creen en el sábado y todo eso, miren lo que dice la Biblia. Miren, no escriban, que ya tengo más de 100 mensajes, porque no prestan atención y empiezan a escribir de una vez. Escuchen. Por tanto, es decir, en consecuencia de que ya somos bautizados con Cristo en su resurrección, somos circuncidados con Cristo por el Espíritu, y que Cristo despojó el acta de los decretos que nos era contraria, ¿verdad? Por tanto, que nadie os juzgue en comida, diga que no se puede comer cerdo, ahí te dice que ya no te juzguen por eso, o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Colosenses 2:16, por si no lo ven. Día de reposo. Oye lo que dice. Todo lo cual, o sea, lo dicho anteriormente, era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Quién entendió eso? ¿Sabe qué está diciendo ahí? Después de la muerte y la resurrección de Cristo, nadie te puede juzgar por día de reposo, ni por la comida, ni por la circuncisión, porque nada de eso, o sea, todo eso era sombra de lo que había de venir. Quiere decir que cuando ya llega, la sombra tiene que desaparecer, porque eso incluso le enseña la Biblia. Entonces mi pregunta es, ahora yo quiero ver, ¿lo enseña la Biblia claramente o no lo enseña? Entonces ya ahí no es sentir, porque a mí no me importa sentir lo mismo que una gente, es la Biblia. O sea, ¿la Biblia enseña eso? Sí, lo está enseñando, pues lo dice. Y es tan claro que a mí me encanta ver a la gente poniendo pretextos, porque eso está tan claro que me encanta. O sea, a mí me gusta poner a la gente a pelear con ese versículo. Le digo, ¿qué quiere decir eso? Además de eso, vamos aquí, para que ustedes sepan. Para que no crean que yo estoy haciendo doctrina de un solo versículo. Vamos aquí. 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, que es para la iglesia, ¿verdad? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿El sábado? No, el domingo. El domingo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo lo que está diciendo es, miren, los domingos cuando ustedes se reúnan, recolecten la ofrenda. Cuando yo llegue no quiero que esté como recolectando eso,
Claro, Pablo se cuidaba de su testimonio para que no se pensara mal de que él fue como a buscar cuarto. No, él iba a buscar ofrenda para las otras iglesias pobres, que eso era lo que él hacía. ¿Me entiendes? Entonces fíjate, el primer día de la semana se congregaban. Pero vamos a ponerte otro ejemplo más que tú dices. Vamos a buscar otro. Dice aquí que lo que pasa es que ustedes se confunden porque no entienden que los evangelios todavía están bajo el antiguo pacto. El nuevo pacto comienza después de la muerte de Cristo. Y de ahí en adelante, en el desarrollo que hay en Hechos, cuando se empiezan a incluir a los gentiles, usted se da cuenta de que esas cosas fueron quedando en el olvido. Vamos aquí. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos. El primer día de la semana es domingo, no, ¿verdad? Sábado, no, ¿verdad? Porque era el séptimo día, que era el día de reposo, el Shabbat. Por aquí dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué estaban haciendo? Tomando la Santa Cena y escuchando. ¿No estaban en un culto el primer día de la semana? Sí. ¿Te fijas como ya se empiezan a congregar los domingos? Cuando tú te lees luego los padres apostólicos, esta serie que está aquí, tú te das cuenta que ellos comenzaron a congregarse el domingo porque esa fue la tradición que se fue comunicando. Entonces te fijas que ya esto no es por sentir, que no importa el sentir, sino importa es lo que dice la Biblia. Porque no estamos por sentir, por sentir hay mucha gente en el infierno creyendo vainas que otros creen. Es la Biblia. Dice aquí, tú me dijiste lo otro era de 1 Corintios. Yo creo en la interpretación de lengua y creo en el don de lengua, pero yo lo creo como dice la Biblia, que son idiomas. Así, como lo dice aquí, que dice, les escuchamos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios, que ya no voy a repetir eso porque ya lo he dicho como 3 veces ya y no voy a volver mi like, un estudio de la lengua. ¿Cómo te encuentras en Instagram? ¿Qué nombre? Mírenme, todas mis redes tienen el mismo nombre, Feliberto Vázquez Rodríguez. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok y Spotify. Yo estoy en Spotify también. Mis estudios están en Spotify para todo el que quiera. Y tengo un blogger también donde subo estudios. Presbiteriano, bautista, pentecostales, metodista, todos debemos respetar. Somos hermanos en Cristo. Exactamente. Lo que hay es pequeña diferencia con asuntos generales de la Biblia, no principales. Pero hay millones de galaxias. ¿Y qué importa? Eso no es lo que determina si hay vida o no. Lo que determina son las condiciones en las cuales está adecuado un planeta para la vida. Porque hay muchos componentes químicos que no permiten que una célula se forme. Y le pasa que ustedes no estudian bioquímica. Si ustedes estudiaran química, ustedes se darán cuenta de lo improbable que solamente la pared celular formase. Es más, un aminoácido. A que ustedes no saben que el aminoácido no se forma en agua. A que ustedes no saben eso. Entonces ya partiendo por ahí, no es importante de que un planeta de que tenga porque tiene agua, tiene vida. No es así. Hay muchas cosas más que se necesitan. Dice Ray, loco, yo creo que te vi en Freestyle versus Vilo. ¿Eres tú? Siempre he tenido esa pregunta. Sí, soy yo. Yo anteriormente hacía música, pero me retiré. Hola Feliberto, tú hablas del infierno, pero ¿quién lo creó? Lo creó el Señor, que es la antítesis del cielo. O sea, el que no esté en el cielo va a estar en el infierno, pagando por los pecados que cometió. Así mismo, Hitler, por ejemplo, si no se arrepintió en vida, esos 5 millones de gente que él fue la causante de esa muerte, él la está pagando. Eso es coherente con la justicia de Dios, porque tú no puedes agarrar y morirte haciendo toda la diablura que tú quieres y esperar allá arriba que Dios te tenga como un niño lindo. No, usted tiene que pagar lo que usted hizo. Si no se arrepintió, porque Cristo pagó por los pecados de los que se iban a salvar, no de todo el mundo, porque los de Hitler no están perdonados, no. Hitler está pagando su pecado en el infierno si se murió sin Cristo. Todo lo que está fuera del planeta Tierra es extraterrestre, en un sentido, pero tú sabes que cuando hablamos de extraterrestre, estamos hablando de personas que viven en otro planeta, en ese sentido que estamos hablando, porque está claro. Desde mi punto de vista, creo que hay vida en otra galaxia. Es que no es tu punto de vista, es qué razones científicas tú tienes para deducir que hay planetas, por ejemplo, que reúnen condiciones habitables para que la vida se forme. Y de qué forma se puede formar, porque sola por sí misma es imposible.
¿Qué opinión tienes de los libros apócrifos? Son libros que te ayudan, por ejemplo, a tu entender el desarrollo y las doctrinas que habían en el primer siglo y también en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero no son libros inspirados directamente. Una porque son de dudosa procedencia, otra porque tienen contenido que contradicen la Biblia y muchas veces tienen imprecisiones históricas o enseñanzas que no corresponden con lo que se enseña en todo el desarrollo de la Biblia. Oye, mi niño, tenemos mucho conocimiento en común y quiero decirte que he visitado muchas iglesias. Gracias, mi hermano. Trata de congregarte en una fija para que vaya familiarizándote con la gente, que es mejor así. Mira, dice Alex, así es, el planeta improbable, lo conozco. Científicamente es muy difícil que haya vida fuera de aquí. Exacto. Lo que pasa es que la gente cree, por ejemplo, de que hay otro planeta, puede haber vida. No es así. Es que tiene que estudiar química para que sepa. Señores, míreme, si usted supiera lo que un aminoácido y lo imposible que se cree hoy en día. Es más, la pared celular, lo imposible que se cree hoy en día. Usted dejará de estar creyendo tanta fantasía. Lo que pasa es que yo lo entiendo, en verdad. Yo lo entiendo porque yo soy así. Es la curiosidad de que nos mata por dentro. Nosotros especulamos mucho, nos encanta eso. Te tengo una pregunta. Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo saben que se llama Dios? Dios no es un nombre, Dios es un atributo. Nosotros no nos llamamos seres humanos. Tenemos esa clasificación. ¿Entiendes? Es una naturaleza humana. Eso es. Animal, porque tiene como ciertos, su taxonomía, aparte de eso, su comportamiento es lo que determina. Entonces, Dios no es un nombre, es un atributo nominal con el que se le atribuye a ese ser que está allá afuera, que es, te puedo decir que, o sea, que nadie ha podido ver. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jesucristo es el que nos da un entendimiento del Dios verdadero. Saludos, hermano, desde Punta Cana. Bendiciones. Dice José Casco, pero esa mujer de Caín era su hermana. ¿Y qué tiene? ¿Cómo tú quieres que Dios cuando fuera para allá creara mujeres para Caín? Evidentemente, si Eva es la madre de toda la humanidad, como dice la Biblia, y Adán es el padre de toda la humanidad, y a través del pecado de Adán todito heredamos la naturaleza pecaminosa, es evidente que esa era su hermana. Ahora, ¿dónde está el problema con eso? ¿Eso contradice la Biblia o es algo inmoral y por eso Dios no existe? Ok, vamos a suponer que Dios no existe y fue el Homo sapiens que se aparió en ese tiempo. ¿No lo hacía con su hermana también? Entonces, el tema no se resuelve si Dios existe o no. Es si en ese momento era necesario hacer eso para la reproducción. Porque a veces yo creo que la gente objeta como por objetar, como cosas que yo no le veo ni sentido. O sea, ¿qué la gente esperaría? Lo que pasa es que hoy en día es prohibido ya, porque hoy en día hay una enorme cantidad de personas y las mutaciones degenerativas que vamos teniendo, que es lo que se llama entropía genética, nos vamos destruyendo, descomponiendo genéticamente, y por eso hay más enfermedades, el hombre dura menos tiempo de vida. Eso está bíblicamente, la Biblia lo afirma y otra, la ciencia lo confirma. Es eso, vamos muriendo, nos vamos degradando porque tenemos una naturaleza caída. Entonces ya hoy en día causa deformaciones, pero en el primer tiempo, como era necesario, es evidente que tenían que reproducirse hermano con hermano. Y luego de ahí se fueron ramificando, porque ¿cómo va a salir otra especie? Por ejemplo, ¿cómo puede? Comienzan 2 leones, ¿verdad que sí? Y se muere el varón, y nace un varón. ¿Qué va a hacer el varón? Va a decir, no, esa es mi mamá, no podemos reproducir, se extingue la especie, no. Hay cosas como que se caen de la mata. Dice aquí, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, no hay más. Mi hermano, el cristianismo antes de la iglesia santa, católica, apostólica, no hay más, que tú pusiste ahí. Tú sabías que el cristianismo nace en el primer siglo y el catolicismo nació, por ejemplo, luego del 313, cuando vino Constantino al poder. Antes de eso habían cristianos y antes de eso había iglesia. Yo di un estudio sobre la historicidad de Jesús, donde yo menciono eso, que ya se congregaban, había diaconisa y todo. La iglesia, como tú pusiste ahí, santa, católica y apostólica, simplemente es una ramificación del cristianismo. Porque el cristianismo no es una religión ni una denominación, es una cosmovisión de vida.
Lo que pasa es que los católicos adoptan cierto tipo de doctrinas y tradiciones que los reformados no la adoptan, pero no quiere decir que el catolicismo es la iglesia verdadera, no. El catolicismo es una denominación, el presbiteriano es otra denominación, bautista es otra denominación, pentecostal es otra denominación, pero el cristianismo es uno. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador y creer en el Padre. Esa es el cristianismo. Aquí me hacen una pregunta muy buena. ¿Los niños que mueren son malos? Lo que pasa es que bueno y malo no tiene que ver si tú eres grande, chiquito, mediano. Es que tú traes una naturaleza pecaminosa, la cual te inclina al mal. Por ejemplo, a mi hija, yo no le enseñé a portarse mal. Ella se porta mal por sí misma. Yo tengo que enseñarla a portarse bien. Porque si tú no la corriges, crece siendo una hija del diablo porque tiene el pecado dentro. Tú te fijas que a tus hijos tú no le enseñas. Si los niños son buenos, ¿por qué cuando crecen lo primero que hacen son cosas que no son debidas? Cosas incorrectas. Porque tienen una naturaleza pecaminosa. Tú eres el que lo enseña a portarse bien, el que lo va corrigiendo, dándole su pela, por ejemplo, para que se enderece. Si tú no lo corriges, como hay muchos padres blandengues, de que no se puede dar golpe. Claro que hay que dar golpe, lo que no se puede maltratar, pero hay que darle para que entienda y para disciplinarlo. Si no lo hace, paga las consecuencias futuras después. Ya, eso es. Además la Biblia menciona, mira, te lo voy a enseñar aquí para que lo sepas, con respecto a los niños. Que nosotros a veces creemos como que bueno y malo quiere decir por lo que tú haces. No, tú tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva al mal, independientemente de si tú eres niño o no. Dice aquí, vamos a verlo por la Biblia, porque la opinión mía aquí no vale. Lo voy a leer por la Biblia por el hecho de que yo el otro día estaba diciendo cosas de la mente y la gente dice que no, que mejor lea la Biblia. Parece que tenían dudas. Dice aquí, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Escucha aquí, porque la palabra promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no tan solo esto, sino también cuando Rebeca, la esposa de Isaac, concibió de uno de Isaac nuestro padre. Recuérdese que Isaac tuvo gemelo, Jacob y Esaú, que estaban en la barriga, ¿verdad que sí? Oye lo que dice aquí, oye, presta atención. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal. ¿Te fijas? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Espérate, Señor. Entonces hay dos gemelos en la barriga. Tú escoges a Jacob y dejas a Esaú a su suerte. Y tú dices que Esaú debe servirle a Jacob. No en el sentido de que sea su esclavo, sino que iba a tener más preponderancia Jacob. ¿Dios es injusto por eso? No, porque ellos los dos son malos por naturaleza. Dios lo que hace es que en lugar de que sean los dos malos, salva a uno. A uno le aplica justicia y al otro le aplica misericordia, y así ninguno de los dos atributos de Dios se ve violado. Porque si Dios solamente actuara en justicia, no tuviera misericordia, y si actuara en misericordia, no tuviera justicia. Entonces por eso es que hay una gran población de la humanidad que va a recibir justicia y otra parte va a recibir misericordia. Entonces ahí eran dos niños, pero ya Dios determinó que Jacob era el que iba a ser, o sea, el que iba a llevar el linaje de Cristo, y Esaú a su suerte. ¿Me puedes explicar Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24? Es una incoherencia del amor de Dios. Oye, ahora, me encanta como ustedes lo dicen. Fantástico. Vamos a ver la incoherencia del amor de Dios. Dice aquí, después subió a Bet-El, y subiendo el camino, no, pero eso de que lo de calvo, no. Simplemente el profeta en ese tiempo era un mensajero de Dios y portaba la imagen de Dios, y lo que hablaba era de parte de Dios. Burlarse de ese tiempo de un profeta y rechazar a un profeta era rechazar a Dios, porque ese profeta estaba encargado por Dios a llevar la voluntad del pueblo, por ejemplo, para la nación, ¿verdad que sí? Y enseñarle su voluntad.
Entonces, eso que dice niño, a veces nosotros creemos que son de que unos chamaquitos de que chiquiticos, de que unos niños, de que calvo, calvo. No, no, no. En la Biblia, joven, bueno, en Israel, joven es una gente hasta de 25 años. ¿Me entiendes? Timoteo, cuando dice que nadie ponga en poco tu juventud, Timoteo no era de 16 años ni de 5. Timoteo era un hombre grande. Un hombre, lo único que no tenía la vejez de aquel tiempo, que era cuando se consideraba que era sabio, que ya era un hombre. ¿Tú me entiendes? Entonces esos eran jóvenes que estaban molestando al profeta y burlándose. Y burlarse de ellos, y esa gorra, y burlarse de ellos era burlarse de Dios, y por eso se le envía el castigo, porque eso era una ley que había. Entonces es incoherente el amor de Dios. No, ellos están pecando y se les dio justicia, que no está malo tampoco, porque Dios es justo. Todito un pueblo eran malos, incluso los niños, por tanto había que asesinarlos. Exacto.